La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:33. Muchísimas gracias, apurado compañero. Y el señor Pablo Iglesias acaba de perder las elecciones y se las pega conmigo. Ustedes vieron la forma como activa los micrófonos sin que el que va a hablar esté adecuadamente sentado, por lo menos. No, es una broma que estamos gastando a la foto oficial de la campaña electoral en España. A propósito, ¿qué le ha parecido los resultados a usted, doctor César Montúfar? Se veía que el candidato del PP iba a llevarse la victoria. Parece que el socialdemócrata le falló muchísimo al cuerpo de adherentes a esta socialdemocracia española. En fin, pero el gran perdedor es en efecto don Pablo, ¿no? Ahí lo tenemos. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo le va, doctor? Mil perdones. Un gusto poder compartir esta mañana con Marco y con Jaime, y un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. No estaría tan seguro de que el perdedor es Podemos y Pablo Iglesias. De todas formas, un tercer lugar, de acuerdo a los últimos sondeos, están, me parece, a un punto y medio del Partido Socialista. Y si estamos hablando de una estructura política que tiene pocos años, que además tiene una agenda radical, que en gran medida recupera algunos aspectos de lo que en América Latina conocimos la década pasada en auge como el llamado socialismo del siglo XXI, si no con ese membrete, pero con algunos elementos parecidos. Me parece que de ninguna manera el resultado de Iglesias y el resultado de Podemos... Teníamos mejores expectativas. Sí, dijo. Evidentemente en las encuestas en los últimos días había crecido, estaba ubicado sólidamente en un segundo lugar, pero ya en el momento de las elecciones vemos que la situación es distinta. Lo que yo sí creo es que de una u otra manera este resultado nuevamente pondrá a la democracia española en perspectiva bastante difícil de que las cuatro principales fuerzas políticas lleguen a un acuerdo, lo cual no lo lograron hace algunos meses cuando ocurrió un fenómeno en el que el resultado fue más o menos el mismo, si bien la diferencia, la distancia entre los dos partidos tradicionales, por llamar de alguna manera, el Partido Popular y el Partido Socialista, tenían una ventaja mayor sobre Podemos y sobre Ciudadanos, que es el cuarto grupo que aquí está en disputa. Entonces me parece que lo que vamos a ver en las últimas semanas va a ser nuevamente la puja, la negociación, aunque con este resultado me parece a mí que quienes tienen las de ganar en este momento sería el Partido Socialista y su líder Pedro Sánchez, en la perspectiva de que vería al menos en este momento a este grupo y a este liderazgo en la mejor posibilidad de lograr formación de un gobierno, que es en este momento lo que está en juego. Pero un gobierno nada espontáneo, ¿no? Sino más bien van a elegir un gobierno por la fatiga social que impera este momento en la península. Y con un Partido Popular que también de todas formas resulta favorecido. Claro. Hay que decir que la derecha española, digamos. Pero ahí sí está bien leído el resultado de que ganó las elecciones del PP. Sí, pero no está en condiciones, me parece a mí, de formar gobierno. Entonces, eso le pone la segunda fuerza, sería el Partido Socialista, con el apoyo, me parece, de Podemos, en un acuerdo que habría que ver cuál es el acuerdo al que pueden llegar, o al que han llegado de una u otra manera, en la perspectiva de formar gobierno. Recordemos que tienen necesariamente que darle algo a Podemos. Recordemos que sin un sistema parlamentario como el español, el gobierno se forma a partir de la coalición y del acuerdo que se conforme, que se logre realizar en el legislativo. Y eso es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Interesante. Muchísimas gracias, doctor. Hoy estoy, señoras y señores, con el exministro Marco Flores, el señor economista y director del Observatorio Fiscal, don Jaime Carrera, y quien intervino inicialmente, el respetable César Montúfar. A los tres mi
mi cariñosa bienvenida como siempre. Algo decían, ¿qué le estará pasando a la mayor parte de dirigentes nacionales, especialmente los entendidos en materia económica, que en instantes en que el régimen, que para muchos ecuatorianos ha perdido la vergüenza, la audacia es del juego y un sinnúmero de decires ciudadanos se harán presentes para, francamente, censurar lo que quieren hacer con este gravísimo emblema de negativismo absoluto para el futuro de nuestro país, que es la carga de deudas que dejan al Estado. Animarse al final del periodo, el presidente Correa, ¿no?, a endeudarse en 13,000 para comenzar. ¿En cuánto terminará el contrato de la potencial construcción de la refinería del Pacífico? Es algo que nos llena de gran inquietud por lo que le viene ocurriendo a la ciudadanía ecuatoriana. Ni le va ni le viene. Los líderes que se manifestaban antes con notable oportunidad y vigor ya no aparecen y están preocupados en medio de un escenario de incertidumbres. Están preocupadísimos de quién va a ser, cuál de sus amigos va a llegar a la presidencia de la República. Es una fase de preparación para la campaña electoral la más importante, pero exageradamente dispersa y con unas ponencias y aspiraciones, por decirlo menos, desmesuradas y hasta groseras para la mayor parte de los que se erigen ellos mismos candidatos a la presidencia de la República. Es que esto ha ocurrido siempre, pero siempre ha habido alguna vez, por lo menos, un sostenimiento del partido político o del movimiento al que ellos han sido parte. Algo, pero aquí es individual el asunto, y movimientos que no representan ni reflejan un consenso más o menos significativo están ubicándose como potenciales candidatos a la presidencia de la República. Consiguientemente, esta situación por la que atraviesa el país hace que pierdan el límite de todo los actuales gobernantes. Y dicen, si todo aguantan, si todo asimilan, vamos planteándole esto, y lo plantean y que creo que ya tienen hasta el prestamista don Jaime. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál sería la responsabilidad para las futuras generaciones de contar con el tamaño de una deuda, pero de cifras alarmantes, en el peor momento de la economía mundial? Porque así están las cosas. Tenga la bondad, economista, lo que quiera decirnos. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Buenos días, Marco, a César. Primero, por responsabilidad en la administración del Estado, el gobierno no debería efectuar contratos, quizás ningún tipo de contratos de aquí hasta mayo del 2017. Eso sería lo mínimo por una conducta ética del manejo del Estado que haga el gobierno, ¿no? Ahora, usted dice ya se han endeudado en demasía. Pero es que no puede el gobierno asumir contratos en este momento y dejar una carga no solo para el futuro gobierno, sino para las futuras generaciones, porque un crédito de esa magnitud debilita la economía, debilita las cuentas públicas y en general torna más difícil el futuro de toda la sociedad. Pero veamos magnitudes, Gonzalo, y realmente es increíble este tipo de anuncios, ¿no? Se acaba de inaugurar la tercera fase del Canal de Panamá.
esa tercera fase se ha construido en 9 años. Cuesta 5.500 millones de dólares. Ha generado trabajo para 40.000 personas. Va a rendir ingresos anuales de 1.500 millones de dólares. Esa magnitud de esa importancia significó 5.500 millones de dólares y se efectuó prácticamente en este periodo de gobierno comparado en el de este gobierno, ¿no? 9 años. Y hablar de 13.000 millones de dólares, más del doble de esa inversión en el Canal de Panamá. Bueno, realmente lo único que denota es la desmesura, la desproporción y algo y no solo algo, sino bastante de desprecio a la sociedad ecuatoriana, ¿no? Que no, efectivamente no reacciona. Los políticos, el pueblo en general le toma esto como algo trivial, como algo natural. Realmente no es un hecho, si llegara a concretarse, digno de un manejo responsable de la cosa pública, ¿no? Pretender incluso cambiar el límite de la deuda pública, que ya está sobrepasado este rato con deudas que no están registradas, y no entender que un endeudamiento de esta naturaleza lo que va a hacer es destruir las finanzas públicas y la economía en el futuro. Al margen de estas consideraciones, y ya de una manera objetiva, y yo personalmente creo que ¿quién le va a prestar al gobierno 13.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares Parece en este que ya momento? lo tienen arreglado, es un pool de bancos con un banco coreano, chino. Gonzalo, en estos años de boom, este anuncio de la refinería se inició ¿cuándo? Hace 9 años, 8 o 9 años. Si en todo este periodo en el que hubo una abundancia de recursos, donde hubo otras condiciones, no se consiguió el crédito, por sentido común uno dice, en este momento donde las cuentas públicas están debilitadas, donde la economía está debilitada, ¿Y la donde confianza? todo, la confianza, el riesgo país. Además hay algo fundamental en este crédito. La misma Constitución y la ley dice que si se contrataría este crédito, tendría que hacerse sobre la base de un programa de sostenibilidad de las cuentas públicas en el futuro, para que pueda pagarse este crédito. ¿Y qué sostenibilidad de las cuentas públicas? Hablamos en este momento sin el crédito, peor con el crédito. Y ¿Tendría que optarse por alguna modificación constitucional? No, tendría que modificarse el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Pero el tema de fondo es, si se contrata crédito, tendría que el gobierno articular todo un programa económico y fiscal, de suerte que en el futuro, ¿no?, el país esté en condiciones de servir la deuda actual y la futura y de hacer que la economía crezca para que el fisco cuente con los recursos adecuados para servir la deuda. Y lo que está haciendo el Estado es todo lo contrario, más bien debilitando las cuentas públicas. Vean este momento, hasta este momento. Es increíble, pero en enero se fluyeron 820 millones de dólares de un préstamo chino, ¿no? Los bonos comprados con la Reserva Internacional en este periodo han subido 1.300 millones de dólares. Ya son 2.000 millones allí. Se acaba de obtener un desembolso de 1.500 millones de dólares de otro crédito chino, 3.500 millones. En junio acaban de ingresar 400 millones más de otra venta anticipada de petróleo. Sí. Ya, y suma usted todo lo que en apenas 6 meses de gobierno, en este periodo, se endeuda el país en más de 4.000 millones de dólares. Y a pesar de eso, el Estado acumula deudas este rato del presupuesto de este año por más de 1.500 millones y hay deudas del 2015 por una cantidad que no se conoce. Entonces, si uno traslada este escenario al 2017-2021, ¿qué síntomas de sostenibilidad de esto existen en el futuro? En la condición actual, peor con un crédito de 13.000 o 10.000 millones de dólares. Imposible, ¿no? El señor economista Jaime
Carrera está prácticamente dejándole sin piso a la potencial aspiración del presidente de la República, porque él ya se refirió a este empréstito y ya se refirió a este proyecto. Se refirió ayer en la sabatina. O sea, él le da por convalidado el hecho. Y habló de un consorcio de bancos o algo por el estilo. Pero lo que hace temer a los ecuatorianos ilustrados en materia económica es lo que acaba de referir don Jaime. ¿Con qué sustentos para poder no hacer naufragar a la economía con un colapso generalizado cuenta el gobierno? ¿Con qué parámetros de futuro? Tal vez porque el petróleo vaya a llegar a unos 150 el barril, $150 el barril, o que hayamos descubierto la principal mina de uranio o de oro en el continente o en el planeta, solo así para atender una cuantía de deudas tan enseguidilla y con una autoprohibición de pagar en dinero, sino pagar en petróleo. Es decir, el principal producto que puede generar liquidez para un pago de esa naturaleza está ya absorbido por otras responsabilidades que el país tiene. ¿Por dónde le encuentra usted la factibilidad? Sería la pregunta, exministro Marco Flores, bienvenido. Adelante. Buenos días, Gonzalo. Gracias por tenernos aquí. Un saludo cordial a Pablo y a César. Claro, lo que ha dicho Jaime es exacto, ¿no? Este es un plan, un proyecto de endeudamiento absolutamente inadmisible. Pero tal vez sea, y que obviamente la ciudadanía debería rechazar por las cosas que ya ha dicho Jaime y que no cabe que yo las repita, pero a lo mejor sea también un distractor. A mí me parece que el gobierno está empeñado hoy por hoy en algo que quieren lograr y que yo creo que lo van a lograr, que es subir el límite de endeudamiento. Subir el límite de endeudamiento del 40%, esa es la famosa regla macrofiscal del equivalente al 40% del PIB. Subirlo, no sé, pues al 45, al 50 o al 60%. Ni así le alcanza. No le alcanza, pero digo, creo que eso es lo que fundamentalmente quieren lograr. Porque este crédito, deberían saber, por ejemplo, los organismos que eventualmente concedan el crédito, que van a tener problemas hacia futuro con la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana no tiene capacidad de pagar esto, ni lo actual, peor lo que se supondría vendría con este nuevo crédito de 13,000 millones, porque no se sabe de ningún concurso, de ninguna licitación que se piense convocar. Los agentes internacionales, los inversionistas, los bancos internacionales saben bien cuál es la situación de la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana actualmente, antes de ningún otro crédito, actualmente requiere ya una modificación del perfil de pagos de su deuda pública. No se la puede pagar en las actuales circunstancias, generaría demasiados problemas, y hay que buscar una reestructuración de esa deuda. A eso meterle 13,500 millones, más todo aquello que no se conoce que probablemente hay, resulta insostenible. Es decir, desde el punto de vista de las cuentas fiscales no hay ninguna sostenibilidad, absolutamente ninguna. Y también no sé si habrá el petróleo para refinar 300,000 barriles, ¿no? Entonces creo que... ¿Para qué nos entretienen? Creo que el primer objetivo es subir el monto del endeudamiento, es decir, la relación. Y en esto hay que decirle algo a la ciudadanía. Esa regla macrofiscal, que es una antigua regla macrofiscal, que es la única que ha quedado de control fiscal, dicho sea de paso, porque la regla del control del gasto, la regla del control del déficit, del crecimiento presupuestario, que establecía la ley de responsabilidad, la famosa Trole 2 me parece que era, todo eso se eliminó, todo eso desapareció, todos los controles fiscales desaparecieron, este por lo menos quedó, pero está estorbando porque obviamente el límite del 40% se rebasa. Y en esto se le están diciendo al país verdades a medias que la ciudadanía debe saber para que tome sus decisiones. Primero, esa regla macrofiscal del 40% del PIB es necesaria, pero no es suficiente. Se requiere saber, en primer lugar, cuál es la capacidad efectiva de pago del país.
sea que la regla macrofiscal sea 20% del PIB, 25, 30, 40, como es en el Ecuador, pero hay que saber cuál es la capacidad de pago. El Ecuador puede pagar su deuda externa en las actuales circunstancias sin romper la sostenibilidad fiscal. No, no lo puede hacer. Peor con esto. Punto número 1. Punto número 2. El riesgo país del Ecuador más o menos se debate alrededor de los 1.000 puntos porcentuales. Eso quiere decir que tendría que pagar una tasa alta por todos los endeudamientos como viene pagando, frente a endeudamientos que hacen otros países como México, como Colombia, como Chile, como Perú, que están entre el 3 y el 4% a 15, 20, 30 años plazo. El Ecuador está pagando entre el 7, 7,5%, hay unos bonos que el Ecuador colocó al 10%, uno de los global, es decir, pagando tasas excesivas porque tiene un riesgo país alto. ¿Cuáles son los países donde la relación deuda-PIB supera incluso el 100%? Probablemente Japón es el caso más representativo, y lo mismo Estados Unidos, supera con largueza el 100% Japón, pero tiene riesgo país cero, pues. ¿Eso qué quiere decir? Que las tasas de interés que paga son mínimas, no como las que paga el Ecuador, que tiene capacidad de pago. El Japón no ha entrado en default, no desapareció como en el Ecuador en el año 99, más de 3.000 millones de las estadísticas de la deuda, sumando los bonos globas que desaparecieron de la noche a la mañana y sumando los bonos AGD que también desaparecieron de la noche a la mañana. Entonces, esos países que tienen una relación deuda-PIB alta, sí tienen capacidad de pago. Por eso es que las condiciones financieras para ellos son mucho más ventajosas que para los ecuatorianos. Lo que quiero decir es que no hay que mirar solamente la relación deuda-PIB, sino las otras cosas también. Capacidad de pago, lo que le estoy diciendo, la capacidad de pago. Y la otra, las propias condiciones financieras. Las condiciones financieras en las que se endeuda Chile son muy diferentes a las que se endeuda el Ecuador. El Ecuador paga sobre el 7%, Chile paga entre el 2 y el 3%. El Ecuador se endeuda a corto plazo, entre 5 y 7 años, solamente unos bonos fueron a 10 años, mientras Chile, Perú, Colombia se están endeudando a 15, 20, 25 años. Todo esto es lo que hay que mirar cuando uno contrata deuda. Condiciones financieras, capacidad de pago, relación con el PIB, sostenibilidad fiscal. Y el Ecuador en nada de esto clasifica. Doctor Montúfar, la herramienta de distracción que potencialmente están utilizando, ¿para qué les puede estar sirviendo a estas alturas? Un poco más claramente para que la gente escuche. Mire, Gonzalo, yo creo que lo que se está discutiendo en este panel, lo que acaba de mencionar Jaime y Marco en este momento, debe prender las alertas en todo el país y las alarmas rojas. Vivimos un último año de gobierno. El presidente Correa y el Ecuador en este momento está, yo diría, a las puertas de un fin de un ciclo político. Y el fin de ese ciclo político, sin duda, ha llegado en una crisis económica muy fuerte, que tiene varias características, no vamos a discutir, pero es mucho más allá de la caída del precio del petróleo. Aquí estamos ante una crisis política estructural. Y un elemento principal de esa crisis política en este momento es el endeudamiento público, el endeudamiento del Estado. Y los ecuatorianos, debemos decirlo, primero no sabemos cuánto debemos ni en qué condiciones. Es decir, estamos en una situación en la que una de las principales variables críticas de la economía ecuatoriana, por las formas, por las condiciones en que ésta se ha desarrollado en los últimos años, de falta de transparencia, de reserva con que se han manejado estos contratos, porque eso es lo que ocurrió y ha ocurrido. No sabemos cuánto debemos ni en qué condiciones. Y sabemos que el Estado lo que necesita en este momento es plata, y el gobierno necesita plata para terminar el periodo y diferir, esa es la palabra, diferir el ajuste que en el Ecuador tendrá que darse, porque la situación es extremadamente grave. Entonces lo que se está buscando en este momento es varias opciones que en el final no se van a cumplir, no se van a materializar, pero con un objetivo que es el que Marco acaba de decir: subir legalmente el límite del endeudamiento. Del 40 no sabemos cuánto es, a sabiendas, digamos, de que en este momento ya estamos, a pesar de que no existen los datos totales ni un consolidado global, sabemos que es mucho más del 40% porque las condiciones han sido reservadas. Sí. Entonces, en este momento, Gonzalo... Al 46% quieren subir. Bueno, en este momento lo que quiere es... Según Alexis Mera. Lo que el gobierno está tratando, y las declaraciones de Alexis Mera hace ¿sí? varios días, las del presidente Correa el día sábado, todo apunta
a que lo que ellos buscan es subir el límite de endeudamiento para endeudarse y endeudarse y endeudarse, diferir la crisis, diferir el ajuste para que sea el próximo gobierno el que los tome. Yo creo que eso es todo. Y creo que los ecuatorianos tenemos que hacer en este momento un ejercicio de pedagogía política, entender lo que está sucediendo, entender lo que se nos viene y entender la trampa. Por aquí tenemos una trampa. O sea, usted está mencionando un inventario que quieren dejar para efectos de que cuando vuelve el 21, porque él se ha comprometido a retornar el 21, seguramente en condición de candidato a la presidencia de la República, me refiero al presidente Correa, esto esté como finiquitado. Esto pasó a ser el monto de deuda, claro. Y entonces, que no le esperen con un inventario que le digan, ¿cómo usted quiere de nuevo ser presidente de la República si al país le dejó endeudado casi 50,000 millones solamente en este tipo de deuda? Porque hay otros géneros de deuda que nos explicarán. Y eso más o menos sería, perdone, doctor Matufa, ¿ese sería el engranaje estratégico de esto? En una parte sí, pero yo creo que el punto principal es diferir el ajuste. Diferir las acciones que se tienen que tomar. Es decir, Correa lo que está haciendo es profundizando la crisis, endeudándonos más, para eso necesita modificar, elevar el límite del endeudamiento, para que no sea este gobierno el que tenga que tomar las medidas que tiene que tomar. Entonces, es una acción absolutamente irresponsable. Yo diría, Jaime decía hace un momento, un gobierno que está por terminar, que ha gobernado ya, va a gobernar 10 años, está por terminar, no debería hacer ningún contrato, peor endeudarse más, peor eliminar una de las últimas reglas macrofiscales de sanidad y de manejo de una política fiscal sana, como es el establecer el último, no estoy diciendo que eso es todo, los límites de endeudamiento. Entonces, yo creo que y eso es lo que el gobierno ha venido haciendo en los últimos años, además. Es decir, no es que se están inventando este momento. Muy bien. Los últimos años el gobierno se ha venido endeudando. Y se ha venido endeudando en condiciones muy lesivas, con intereses muy altos, a plazos muy cortos. Y lo que se pretende en estos 9 meses, llevarnos a una situación que ya no sabríamos. Si es que se quiere subir al 46% de lo que se conoce, ¿cuánto será lo que no se conoce? En un país dolarizado. Porque aquí el secretario de la presidencia, Alexis Mera, mencionó que otros países en desarrollo tienen límites de endeudamiento mucho más altos, pero estamos hablando de países dolarizados, países que dependen de un producto de exportación hoy con precios bajos. No, pues, estamos hablando de países en otras condiciones, países que tienen situaciones como lo del juicio de la Chevron, que tienen una situación del IES tan complicada como tenemos. ¿Puede tener un límite de endeudamiento tan alto? Yo creo que la única respuesta, si es que uno quiere gobernar con responsabilidad, es no. Pero el gobierno nos está queriendo llevar a una situación en la que más endeudamiento para diferir la crisis y que sea el próximo gobierno el que pague el precio del ajuste. Las declaraciones las dio antes del gabinete que se hizo el 24 de junio del 2016 en el sur de la capital de la República. Fueron a propósito del anuncio de que el gobierno busca más crédito con bancos de Corea del Sur y China. Serían al menos unos 13,000 millones en este año para concretar el proyecto de la refinería del Pacífico. Si eso se da, la deuda pública sería del 46% y habría pasado el límite legal. Es falso que estamos sobreendeudados. Nosotros somos uno de los países menos endeudados del mundo, ha dicho Alexis Mera, uno de los más brillantes economistas que ha tenido el país. Tenga la gentileza, don Jaime. ¿Qué le parece la forma como ellos reflexionan, entre comillas reflexionan? ¿Cómo nos insertan esta situación, no? Bueno, países vecinos como Colombia, como Perú, en estas épocas de bonanzas, no se endeudaron, más bien bajaron la relación deuda-PIB. Perú se fijó la meta de bajar la deuda al 19% del PIB. Chile tiene una deuda alrededor del 13% del PIB. Y no es serio comparar con otros países como Estados Unidos o Alemania. Estados Unidos tiene una relación deuda-PIB alrededor del 100%.
pero el PIB per cápita de Estados Unidos es 9 veces el del Ecuador, pues, ¿no? Y lo mismo pasa con Alemania y otros países. En Europa, los países ahora se están endeudando a 50 años y a 100 años. Las tasas de interés en Europa están siendo negativas. Es decir, si usted quiere comprar bonos o depositar inversiones en los bancos, en vez de que el banco le pague intereses, usted tiene que pagar intereses al gobierno alemán para que le tenga su ahorro. Entonces la situación es muy ligero comparar de esa manera, porque las situaciones económicas de los países son absolutamente diversas. Si la capacidad de pago del Ecuador fuera la correcta, tendríamos un riesgo país de alrededor del 2%, como lo tienen el resto de países vecinos. Si la capacidad de pago del Ecuador de deuda externa fuera correcta, la calificación de la deuda externa en moneda extranjera del Ecuador no fuera de bonos basura como es actualmente, y sería AAA, AA, o tendría grado de inversión como la tienen otros países. Así es que los argumentos caen solos, y definitivamente sería absolutamente inadmisible. Perdone usted, comparar incurrir en esa deuda, ¿no? Uno de los economistas más versados en materia fiscal, economista Carrera, y el Observatorio Fiscal siempre nos mantiene bien informados por el riguroso cálculo que ustedes realizan de cada acción económica importante. El Expreso de Guayaquil, yo siempre doy el crédito correspondiente, a través de un trabajo de Guillermo Lizarza Buro, menciona la deuda versus, o sea, hace una comparación de la deuda versus los ingresos tributarios y versus los ingresos petroleros. Y dice que en la última década Ecuador ha tenido importantes recursos por el lado de los tributos y por el lado del petróleo, pese a lo cual ha seguido acumulando deuda pública, contrario a lo que plantean analistas mucho más liberales. En los países desarrollados el techo de deuda pública es del 80 al 90%. Nosotros somos austeros, ha señalado Alexis Mera. Ya nos tiene cogido el pelo también, ¿no? Señor Alexis Mera, ¿nos cree que somos bien brutos? Oye, ya esto ya raya en una pobre apreciación de la inteligencia de los ecuatorianos. Eso no puede ser posible. La gente contraria ha propuesto austeridad y reducción del endeudamiento. Dice que el gobierno ha tenido millonarios recursos como ningún otro gobierno y ha tomado deuda cara con China. Me eximo de la lectura. ¿Qué le pareció a usted? Pero déjeme solo darle un dato, Gonzalo. Después del 99, que se dejó de pagar un monto de los bonos, los intereses, el pago de intereses totales de la deuda era de $549 millones en el 2009, no en el 99. Y en este año el pago de intereses va a ser alrededor de $2.000 millones. Y $2.000 millones en una simple división para los ingresos tributarios de este año representan alrededor del 15%. Es decir, que el 15% de los ingresos tributarios se van en el pago de intereses. Si a eso se agrega el pago de amortizaciones de la deuda, el pago total entre intereses y amortizaciones supera los $5.000 millones, más del entre el 5 y 6% del PIB. Ese monto del servicio es absolutamente inadecuado y es un reflejo de la falta de sostenibilidad de las cuentas públicas. Y hay algo adicional. El déficit público ha venido manteniéndose en los últimos años de entre el 5, 6, hasta el 7% del PIB. Y creciendo y creciendo y creciendo. Y el déficit, el que se llama déficit primario, es decir, excluyendo el pago de intereses, ha estado alrededor del 4 o 5% del PIB. Lo que quiere decir que el Ecuador ha estado tomando deudas para pagar los intereses. Es decir, ni siquiera ahorra
para pagar los intereses de la deuda pública, sino que se endeuda para pagar los intereses. Por donde uno se mire, Gonzalo, la deuda pública no es sostenible, las cuentas públicas no son sostenibles. Y a eso agregar un endeudamiento de esta naturaleza definitivamente tornará mucho más vulnerable, no solo las cuentas públicas y la economía, le torna muy difícil el futuro de la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo redondea su visión de este juego peligroso en el que quiere insertarse el gobierno del presidente Correa al final de su último mandato? Último, me refiero al que está este momento a un año de conclusión. Exministro Flores, ¿cuáles son sus números? ¿Qué puede estar ocurriéndole a la economía en el capítulo deuda externa y más que todo capacidad de pago? Y sobre todas las cosas, prudencia, que es lo menos que ha exhibido este régimen en esta última temporalidad. El Ecuador no tiene con qué pagar sin sacrificar a la gente, su crecimiento y sus circunstancias mínimas. No tiene con qué pagar la deuda actual. Mucho más no tiene con qué pagar la deuda que se contrataría. No nos olvidemos que el ingreso per cápita mensual promedio del ecuatoriano son $520 mensuales. Es decir, el ingreso anual está en alrededor de $6,000, un poquito más de $6,000 anuales, 500 mensuales más o menos. Usted no le puede meter esta cantidad de deuda. ¿Qué es lo que estaríamos diciendo? Que la gente no coma, que no se cure, que no haya plata para el seguro social, para los sueldos. Eso es lo que significa. El año pasado, con base en las cifras del Ministerio de Economía y del Observatorio de la Política Fiscal, el servicio de la deuda que pagó el sector público el año pasado, o sea, amortización, intereses y comisiones, fue de $7,700 millones. Eso fue lo que pagó el Ecuador el año pasado. Como le digo, no tiene el Ecuador capacidad real para este nivel de endeudamiento. Por eso es que es absurdo compararse con otras economías, porque se compara una variable, la de la regla macrofiscal, deuda PIB, pero no las otras. Punto número 1. Yo lo que creo es que el gobierno va a elevar la relación deuda-PIB, la va a elevar al 45 o 50%, 46. No puedo adivinar en cuánto, pero la va a elevar y la va a dejar elevada, independientemente de que esta plata... ¿Pero eso puede hacer con un decreto? Es una ley, tiene que modificar la ley. Es que tiene... Claro, ese no es problema para el gobierno, o sea, claro. Quiere pasar del 40%, que es la relación deuda-PIB, probablemente al 45 o 50%. Y yo veo difícil conseguir 13,000 millones de deuda para meter a la economía ecuatoriana a 8 años de que se termine el gobierno y en la situación de los indicadores de la economía ecuatoriana que en el exterior se saben perfectamente. La pregunta entonces es, ¿por qué se hace eso o se dice todo esto? Existe la posibilidad que consigan la deuda, pero me parece mínima, ¿no? Lo que sí creo es que quieren subir la relación. ¿Por qué se hace esto? Para mantener el espejismo. ¿El espejismo? ¿Cuál espejismo? El que usted decía al comienzo, el que tiene a la gente media hipnotizada, media anestesiada. Uh-huh. Y estoy hablando incluso de los líderes de opinión, no solamente de la gente humilde. Sí. ¿Por qué? Porque la gente está sintiendo el peso de la situación económica básicamente en el lado del empleo y en la caída del consumo. Eso es lo que está sintiendo la gente. Se vota a la gente, se vota a la gente a la calle, que verificar. Pero todavía no está sintiendo el peso del pago de una deuda como la que tenemos ya actualmente. Eso se va a empezar a sentir en poco tiempo más, es decir, en un nuevo gobierno. De manera que lo que está haciendo este gobierno es dejarle una herencia lamentable al próximo para que el ajuste, en donde el ajuste va a ser mucho más fuerte, mucho más doloroso. Y no se olvide usted que a partir del año 2021 la reelección es indefinida. Entonces uno podría decir, ahí está, yo sí dije, claro. Conmigo no tenían este problema. Yo no dejé las cosas así. Con este que está ahora, si es que no son ellos mismos, es que tienen el problema. Entonces, pero la trampa es cruel, ¿no? Perversa. Bueno, el espejismo se mantiene, ¿no? El espejismo se mantiene y además se mantiene muy bien porque la gente no reacciona. Claro. Entonces, hay que reconocer que ha habido una gran habilidad. Economista. Bueno, la gente no reclama, no discute y no pelea por lo que no entiende, por lo que no sabe, o por lo que le da miedo, o por lo que le conviene. Porque hay gente que le conviene y cierra un ojo, ¿no? Aquí hay algunos que han cerrado los ojos por conveniencia.
Por ejemplo, no se le puede achacar solamente al gobierno. Ajá. Aquí hay sectores de la sociedad civil que han sido beneficiarios de todas estas políticas, y que están calladitos y que han melado de todas las estrategias de gasto del gobierno. hasta candidatos a la presidencia sería entonces. Bueno, yo creo que hay mucha gente, no sé si candidatos a la presidencia o candidatos a otra cosa, pero aquí hay varios beneficiarios. Hay un artículo de Diego Ordóñez donde está señalando con pelos y señales las cosas, ¿no? Si la gente lo quiere leer. Entonces, me parece que lo que se trata aquí es de mantener ese espejismo hasta que venga el próximo, patear la pelota al otro gol, atravesar la cancha. ¿Con qué? Con dos arbitrios. El uno con más impuestos, que ya los han implementado. A lo mejor les falte por ahí algún otro, pero no creo que insistan mucho más en los impuestos porque les es perjudicial políticamente. Pero en cambio, el otro arbitrio es deuda. Deuda, más impuestos, el peor de los mundos, la peor combinación posible. Esa es la receta, más bien dicho, ese es el legado de la receta que le queda al próximo gobierno para que la gente reciba un ajuste brutal que hay que tratar de evitarlo. Y entonces ahí sí vendrá el yo sí dije, ya ven lo que les pasa cuando yo no estoy. Muchas gracias, caballeros, por haber estado con nosotros. Hasta mañana. Alegrías y dolor con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. Con 4.